Hola, buenas noches. Mi nombre es Elda María Miranda Sánchez. Hoy es 7 de diciembre del 2023 y esta es mi presentación de sepsis. Sepsis se define como una infección sospechosa clínica o microbiológica con los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es una situación clínico-metabólica que puede elevar el riesgo de mortalidad en el paciente crítico enfermo. Esto puede causar falla múltiple de órganos. En la sepsis se emplea acciones terapéuticas nuevas, intensas y agresivas con tal de preservar la vida del enfermo. Es un evento dramático en la evolución del paciente y causa ingreso en la unidad de cuidados intensivos y gran morbilidad. Predispone el daño simultáneo de órganos, ruptura de mecanismos homeostáticos del enfermo y la imposibilidad de responder ante la agresión. Abarca toda situación de disfunción de órganos que compromete seriamente la supervivencia del enfermo y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. El síndrome de respuesta fisiológica al organismo. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una respuesta fisiológica del organismo ante la lesión, como una respuesta de protección sistémica. Se conoce como respuesta inflamatoria sistémica SIRS. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperatura menor a 36 grados centígrados. Una frecuencia ventilatoria menor a 22 inspiraciones por minuto. El conteo de leucocitos menores a 12 unidades o menos de 4.000. Esto con respuesta metabólica a la infección inicialmente como un mecanismo de defensa ante el microorganismo invasor. Los criterios para el diagnóstico de sepsis son la inestabilidad hemodinámica, colonización del organismo por un germen patógeno, extensión de la población microbiana fuera de los límites iniciales del asentamiento, desarrollo de eventos bioquímicos, murales, metabólicos y clínicos, temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperaturas menores a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca menor a 90 latidos o frecuencia ventilatoria menor a 22 inspiraciones al minuto, conteo de leucocitos menores a 12.000 células, presencia del menos del 10% de bandas inmaduras, tensión arterial sistólica mayor a 100 y un estado mental alterado. Menciona las dos fases de estrés metabólico en la sepsis, pues estas son la fase EP y la fase FLOW. La fase EP se denomina fase de hipermetabolismo o choque, se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular, hipometabolismo. Los cambios durante la fase EP son la intensa actividad simpática ocasionada a la caída del gasto cardíaco, disminución del transporte y consumo de oxígeno, gasto energético, temperatura corporal. Todo esto asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres, choque en la caída de perfusión tisular, el volumen de oxígeno disminuido, la hipotensión y la hipotermia. En la fase flow ya es cuando hacemos esta en la línea de que nos muestra aquí en la imagen. Es la fase del hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación después de alcanzar la estabilidad hemodinámica y correcta saturación tisular de oxígeno, aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el transporte y consumo de oxígeno, de la temperatura corporal, la fase como un estado de hipermetabolismo. Aumento de gasto energético, aumento del consumo de oxígeno y producción del dióxido de carbono, aumento de liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas en fase aguda, velocidad metabólica aumentada y alteración de empleo de nutrientes. El incremento energético en una persona con sepsis alcanza su pico más alto entre los 3 y 4 días después de que ocurra el trauma, luego tiende a disminuir progresivamente. El gasto energético permanece elevado hasta el 10º día post-trauma. El gasto energético se incrementa entre 1.5 y 2.0 veces sobre el requerimiento basal del individuo y se puede requerir aumentos mayores de acuerdo con el tipo de gravedad del estrés del paciente. La intensidad de respuesta metabólica se relaciona con la cantidad de mediadores inflamatorios activados.
¿Qué es la falla orgánica múltiple en sepsis? Es producto de complicaciones en el CIRS durante la evolución del paciente crítico o el tratamiento inadecuado de los factores causales. Esto puede conducir a una falla orgánica múltiple. Se deprime de gluconeogénesis hepática, aparece hipoglucemia, aumento de la concentración sanguínea de ácido láctico, acidosis metabólica, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas y el aporte exógeno de proteínas incrementa la producción hepática de urea y elevación de valores en sangre del paciente. Las 10 alteraciones fisiológicas de la falla múltiple orgánica. Se deprime la glucogénesis hepática, puede aparecer hipoglucemia, aumento de concentración sanguínea de ácido láctico y acidosis metabólica, el aporte exógeno de proteínas aumenta la producción hepática de urea y la elevación de los valores de urea en sangre del paciente. Por el aumento de la urea en sangre se desregulariza el medio interno y el riesgo de encefalopatía hipoamoníaca, disminución de la captación hepática de oxígeno de las grasas, disminución del cloramiento sérico de los triglicéridos, desarrollo de hipertrigliceridemia, se reduce la tasa de citogénesis, la lipogénesis se incrementa y se traslada al aumento del cociente respiratorio, mala utilización periférica de energía metabólica. Es una falla multiorgánica. Todos los órganos presentan alguna falla, como ya se mencionó. Lista. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en sepsis? Forma parte de las medidas del tratamiento del paciente séptico. Sin embargo, no se ha demostrado que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga complicaciones en la sepsis. El paciente gravemente enfermo con afecciones críticas, los resultados son contradictorios o frustrantes. Muchas veces no se tienen los resultados esperados. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en el paciente con sepsis? Implementación temprana de la nutrición enteral puede asistir a la preservación de la integridad de la mucosa intestinal, prevenir la translocación bacteriana, por lo tanto la disfunción orgánica. En pacientes críticamente enfermos, cuando el tracto gastrointestinal está intacto y el paciente así lo requiere, dentro de las primeras 24 o 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Puede tener riesgo de isquemia en un paciente séptico, el paciente hemodinámicamente inestable también podemos tener riesgos y no se ha demostrado que dañe causa por la nutrición enteral temprana. Aún no hay evidencia sobre eso. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? En la nutrición enteral con requerimientos del 60 al 70% es el objetivo estimado. Sin embargo, la alimentación trófica con aporte limitado de hasta 500 kilocalorías en 24 horas en pacientes con una semana de evolución de la sepsis grave o choque puede estar bien indicada. En el paciente séptico, el tope energético en nutrición enteral trófica es de 240 a 480 kilocalorías en 24 horas. Y la subnutrición o nutrición trófica no excluye el avance de las metas energéticas de acuerdo con la tolerancia del paciente. En el paciente séptico podemos iniciar con una nutrición enteral trófica y de acuerdo a la tolerancia del paciente podemos continuar hasta cubrir el requerimiento total de 60 al 70% del objetivo estimado en la nutrición enteral y el requerimiento del paciente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Y cuál es recomendable? No existe evidencia del respaldo de los beneficios o daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de un paciente con sepsis. Sin embargo, la evidencia disponible se basa en pacientes asistidos en el postoperatorio de cirugías importantes, traumatismo y grandes quemaduras. En estos pacientes sí se ha utilizado nutrición parenteral y se ha visto resultados favorables. Sin embargo, los enfermos con sepsis grave o choque séptico que recibieron nutrición parenteral única o mixta se asoció con un riesgo incrementado de muerte, debido a que la nutrición parenteral es muy invasiva y que ya que el estadio de estos pacientes con sepsis es muy débil, pues puede tener complicaciones. Queda claro que la nutrición parenteral no debe utilizarse si la nutrición enteral es considerada como útil y suficiente. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? En carbohidratos se recomienda hasta un 70%. Gramos por día serían de 5 a 6 gramos kilogramos día, lípidos hasta 30% y de 1 a 2 gramos kilogramos día, repartido nuestros ácidos grasos. Proteínas del 10 al 15% y de 1.2 a 1.5 gramos kilogramos día, tomando en cuenta el estadio del paciente y la función renal que presente nuestro paciente. Y esto sería todo por mi parte y gracias.